Increíble revelación que tuvo esta hermana con la iglesia del pastor John Aguayo, donde Dios le reveló muchas cosas. Tienes que ver este video y escuchar esta fuerte revelación que tuvo esta hermana. Poderosamente Dios le mostró algo a esta hermana que está pasando hoy en día en muchas iglesias y en la iglesia del pastor John Aguayo. A continuación veamos el video. El Señor me dice: tengo un mensaje, hija, para mi pueblo y para las naciones. Entonces me dice: quiero que abras tus ojos, me dice así, y mires al cielo, me dice así. Pero mi cuerpo temblaba total, mis huesos se estremecían. Y entonces yo empecé a pedir misericordia en mi corazón. El Señor me dijo: Eri, paz en ti, me dice así, paz en tu corazón, me dice así. Es ahí cuando yo hallo la paz, abro mis ojos y entonces empiezo a mirar a los cielos. Cuando yo abro mis ojos, alrededor mía tenía una luz cubierta tan grande, tan potente, y de lo cual, pero yo veía más afuera de la luz, la tierra seguía temblando. La tempestad seguía en toda la tierra, y la lluvia torrencial que caía y se inundaba la tierra. Entonces el Señor me dice: Eri, me dice así, mira al cielo. De repente yo miro al cielo, empiezo a ver que los cielos se abren. El Señor me dice: Eri, me dice, ¿qué ves? Me dice así. Yo le digo: Señor, mi Dios, mi Rey, le digo, veo que los cielos se abren. Y a la vez empiezo a ver que un ejército de ángeles parecía que resguardaban algo y salían ellos como un soldado. Así salían como resguardar algo que venía atrás de ellos. Ángeles tan preciosos que no se puede cómo detallar de verdad lo que uno pasa esa experiencia. Entonces, cuando el Señor me pregunta una vez más, me dice: Eri, ¿qué ves? Le digo: Señor, veo los ángeles guerreros de verdad, que son como una guardaespaldas que salen resguardando mensaje tuyo. Me dice: Eri, sigue viendo. Y en cuanto yo veo, de los cielos empiezan a salir los 4 jinetes y los 4 jinetes de Apocalipsis. Y estos jinetes están en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, de 1 hacia el 8. Entonces cuando yo... Es muy fuerte lo que estamos escuchando. Esta revelación está muy fuerte. Sigamos escuchando atentamente. Veo a aquellos jinetes, iglesia, montados en sus caballos. Le digo: Señor, yo veo los 4 jinetes. Y cuando yo veo, me acuerdo de la palabra del Señor que dice: viene mi juicio. En ese momento el Señor me dice: Eri, me dice así, viene mi juicio sobre esta tierra. Viene mi juicio, Eri, me dice así el Señor. Viene mi juicio sobre esta tierra, me dice así. He aquí los cimientos de la tierra han sido removidas, me dice así el Señor. Eri, escucha bien, me dice. Viene mi juicio, mi juicio, mi juicio sobre esta tierra. Es allí cuando yo le digo: Señor, ¿cómo tu juicio? El Señor me dice: Eri, escucha bien el mensaje. Me dice: mi juicio ya está decretado, me dice, para esta tierra. Míralo bien, me dice así. ¿Qué ves, Eri? Y le digo: Señor, veo los 4 caballos y los 4 jinetes. Entonces me dice: ¿qué ves primero? Me dice así. Cuando yo veo aquel jinete, el caballo amarillo empieza a moverse, porque el Señor le dice: ve, le dice así, le da un orden, y él empieza a moverse. El jinete, el caballo amarillo empieza a moverse. Sigue escuchando atentamente esta revelación que está muy fuerte. Y entonces, cuando empieza a moverse, el Señor me pregunta: ¿qué ves aquel jinete? Yo le digo: Señor, él trae en su frente la muerte. Entonces le digo: Señor, trae el desastre, trae hambre, trae sequedad, trae mortandad, Señor. Trae muerte, Señor, le digo así.
Sí, Eri, me dice. Viene mi juicio, Eri, me dice. Pero no solamente en esta tierra, me dice así, sino, me dice, también es para toda mi iglesia, me dice así. Pero Eri, me dice, lo primero, me dice así. Mi juicio comenzará en mi casa. Comenzará en la casa donde tú estás, me dice así el Señor. Entonces yo le digo, Señor, ¿cómo así que tu juicio va a venir sobre tu casa? El Señor me dice, sí, Eri, mi juicio viene sobre esta casa, me dice así. Y entonces es ahí, me dice, pero no solamente es para esta casa, sino para toda congregación en 5 continentes de la tierra, me dice. Viene mi juicio donde mi pueblo honra mi nombre. Allí va a comenzar mi juicio, dice el Señor. Es ahí cuando el Señor, yo le digo, Señor, ¿por qué tu juicio está decretado sobre tu pueblo? ¿Por qué va a comenzar en tu pueblo? Entonces el Señor me dice, es que Eri, me dice, mi lugar santísimo ha sido pisoteado, me dice así. Es ahí el Señor se dirige al siervo John y le Muy lamentable la condición que está la iglesia del buen pastor. dice, siervo mío, le dice, yo te he dado, le dice, este lugar. Yo te di, le dice, este lugar. Aquí está el lugar santísimo. Cuando debiste de resguardar con tu vida, le dice el Señor, has profanado el lugar santísimo. Cuando debiste de dar vida por aquel lugar santísimo, has pisoteado mi lugar santísimo, le dice el Señor. Siervo mío, le dice, ¿cuánto es que has dejado de amarme? ¿Cuándo es que has dejado aquel temor que te he puesto en el corazón? Le dice hacia mí. ¿Cuándo? Le dice el Señor. Mira mi altar, le dice. Mira mi lugar santísimo, le dice así. Porque has permitido que ha sido pisoteada de esta manera, le dice el Señor. Y ahí es que me dice el Señor. Llámale el pecado por su nombre, me dice el Señor. Saca el pecado de adulterio, ahí me dice el Señor. Así le dice el siervo John. Saca el pecado del adulterio, la inmundicia, le dice lascivia, la lujuria, la mentira, toda falsedad, la hipocresía que hay, que abunda en este altar, que han pisoteado mi nombre. Saca, le dice, toda inmundicia de aquel lugar. Es un lugar santo, 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 santo. Ese lugar es más preciado que tu vida, le dice el Señor. Es por lo cual viene mi juicio sobre esta casa. Es por lo cual viene mi juicio sobre esta casa. Es ahí el Señor una vez más me llama la atención y me dice, hija, sigue mirando, me dice, a los cielos. ¿Qué ves? Me dice el Señor. Le digo, Señor, veo, le digo, el caballo amarillo se mueve y se direcciona en cada congregación, en cada casa donde alaban su nombre. Aquel jinete llevaba por nombre muerte y el Hades lo seguía, dice su nombre. A mí me atemorizaba mucho, iglesia del Señor, al ver a aquel jinete que iba a comenzar el juicio. Es muy fuerte lo que estamos escuchando. Esta revelación está muy fuerte. Sigamos escuchando atentamente. Es ahí el Señor me dice, sí, hija, viene mi juicio sobre toda la tierra, pero comenzará donde el pueblo honra mi nombre a causa de lo que han destruido mi altar. Este es mensaje para todas las naciones, dice el Señor, en todos los continentes de la tierra donde honran mi nombre, donde dicen que alaban mi nombre.
viene este juicio sobre esa casa. ¿Sabes por qué le decía? Pastores, así le decía el Señor. Pastores, este mensaje es para ti, le decía así el Señor. ¿Qué has hecho con mi altar, con mi lugar santísimo? ¿Por qué has pisoteado mi nombre? ¿Por qué has profanado el lugar santísimo? Decía el Señor. ¿Por qué has pisoteado mi nombre? Es aquel lugar donde tú pisas, es lugar santo. Es santo, es santo. En diferentes casas de oraciones, donde mi pueblo dice que me honra, dice que me alaba, han profanado mi lugar santísimo. Han pisoteado, han hecho lo que quieren con ella. Ahí está, decía, aquel pecado de adulterio, aquella fornicación, aquella inmundicia, aquella mentira, aquel orgullo, aquel pecado. Así le decía el Señor. Aquella falsedad, decía el Señor. Ahí está, decía. Ahí está, decía. Ya no más, le decía el Señor. Siervos, le decía el Señor. Regresaba en la casa del buen pastor donde se dirigía el Señor y le decía: pueblo, decía, pueblo mío, le decía el Señor, ¿por qué tus ojos están vendados tanto? ¿Por qué no ves que en aquel lugar santísimo está encimentado aquel profano? Le decía el Señor. Aquella falsedad, hipocresía, aquel adulterio, aquella fornicación, aquella inmundicia está plantado allí. ¡Sáquenlo! Ya basta, decía el Señor. Siervo amado, ya basta. Ya basta de pisotear mi nombre. ¡Basta ya! Sigue escuchando atentamente esta revelación. Ya no toleraré más. Ya no toleraré más el pecado, decía el Señor. Pueblo, escucha este mensaje. Ya no toleraré más el pecado, decía el Señor. Yo podría tolerar de aquel que no conoce mi nombre. Yo podría tolerar a aquellas vidas que no han conocido mi nombre. De ellos no puedo tolerar su pecado. Pero de un pueblo, de ustedes pastores, evangelistas, profetas, maestros, de ustedes que dicen que conocen mi nombre, dicen que han palpado mi poder, no los puedo tolerar, decía el Señor. No más, porque han pisoteado mi nombre. Ustedes, decía el Señor, han pisoteado mi nombre. Han hecho lo que quieren con aquel lugar santísimo. Mira, y ves que de aquel lugar suba una alabanza, adoraciones, suba, decía, como un olor agradable, como una ofrenda agradable a mi presencia. Sube aquel olor de pecado a mi presencia, de lo cual estoy cansado. Ya no toleraré más el pecado, decía, pueblo del Señor. Ya no toleraré más. Viene mi juicio sobre esta casa. Viene mi juicio sobre todas las casas, sobre todo el pueblo donde invocan mi nombre, donde ellos dicen, me honran, me alaban. Sobre ese pueblo comenzará mi juicio, decía el Señor. ¿Cuándo es que han dejado de guardar el temor? Le decía el Señor, sobre ese lugar. No sabéis, decía el Señor, en aquel lugar donde cuya presencia mía mora en aquel lugar. Aquel lugar es un lugar santo, santo y santo, donde cuya presencia mía mora, donde no puede ser pisoteado mi nombre. Es por lo cual en el mundo entero, decía el Señor, por causa de este pecado, por causa tuya, decía el Señor a los pastores en el mundo entero. Ustedes pastores, evangelistas, maestros, profetas, apóstoles, adoradores, todo lo que ustedes, decía el Señor, que suben en este altar, lugar santísimo, decía el Señor. Todos ustedes en ese lugar donde ustedes pisan, es un lugar santo, es un lugar donde cuya presencia mía mora, cuya presencia mía mora, es un lugar santo, santo, santo. ¿Por qué me pisoteáis mi nombre?, decía el Señor. ¿Por cuánto han profanado mi lugar santísimo? ¿Por cuánto han pisoteado mi nombre? Es por eso que viene mi juicio.
Por esta causa ha sido pisoteado mi nombre. En todo el mundo, en todas las naciones. Por causa de esta situación. Hay muchos, son los que ya estaban, decía el Señor. Ya estaban por conocer mi nombre. Hay muchos también los que ya habían conocido mi nombre. Por al ver esta situación en todas las casas de oraciones, en cada pueblo, en cada nación, aquellas almas por causa de tu pecado, por causa tuya, decía el Señor, de que tú me dices que conoces mi nombre, ellos han retrocedido. Ellos se han decepcionado. Ay, decía el Señor, ay de ti que tú fuiste como piedra de tropiezo para mis pequeños, dice mi palabra. Ay de ti, dice el Señor. ¿Por qué? Porque sangre de ellos correrá por ti, demando de ti por sangre de ellos. Una vez más se dirige al pueblo del buen pastor y le dice así al siervo: sáquele aquel profano, saque aquel pecado de este lugar, le dice así. Saque aquella mentira, le dice el Señor. Saque aquella hipocresía, toda falsedad que está cimentado aquí. Aquel profano que está sentado en este lugar, arráncalo y sácalo, le dice el Señor. Sácalo, pueblo, le dice el Señor. Saca, hijo mío, le decía el Señor. Clamen, decía claman, decía así el Señor. Mira los cielos y claman y giman. Pidan misericordia, decía el Señor. Desde la cabeza hasta lo más pequeño, decía del Señor. Tienen que clamar, gemir, decía, arrepentirse y sacar a aquel profano de ese lugar santísimo, donde mi cuya presencia mora mía, donde cuya presencia mía mora en aquel lugar. Ha sido profanado, dice el Señor. Quizás ahí detenga mi juicio, dice el Señor. Quizás ahí detenga mi juicio, decía el Señor. Es el mismo mensaje que da entre todas las naciones, decía el Señor. A ti, naciones, decía, en cada continente de esta tierra, decía el Señor. Creación mía, hechura de mis manos. ¿Qué es lo que hiciste con mi altar?, dice el Señor. Pastores, evangelistas, profetas, maestros, apóstoles, adoradores, a ustedes que dicen que predican mi nombre, que conocen mi palabra, demando que saquen de aquel lugar aquel profano que está encimentado, aquel falso que está ahí encimentado, dice el Señor. Demando, decía el Señor, santidad aquí en el lugar, orden en mi casa, decía el Señor. Demando, decía, clamor, decía el Señor. Demando que tienen que sacar todo lo que es falso, la hipocresía, le decía el Señor. Demando, decía, santidad. Respeto mi lugar santísimo, decía el Señor. Tú, a ti que te he dado, decía el Señor, este remanente, donde tú pisas en aquel lugar santísimo. Has profanado mi lugar santísimo, decía el Señor. Sácalo toda esa inmundicia de ese lugar. Ese ahí el Señor me decía, Él mira los altares. Entonces yo empiezo a ver aquellos altares, todos donde el Señor moraba, su cuya presencia moraba. Toda su presencia de ahí nos ministraba, iglesia. Era pisoteado, como cualquier cosa estaba destruido. De lo cual yo veía en aquella visión, iglesia. Aquel lugar estaba lleno de inmundicia, lleno de lascivia, lujuria, pecados inmorales. Ahí estaba ahí. Y yo le preguntaba, Señor, ¿por qué está allí toda esa inmundicia?, decía el Señor. Entonces el Señor me decía, ¿sabes por qué, hija? Porque así como pastores que le he dado a ellos, decía, este lugar le he dado lugar santísimo, han permitido que ha sido pisoteado este lugar. Sin piedad lo pisotearon, decía el Señor. Viene, así decía el Señor. Tú que dices que vienes en nombre de mí y dar el mensaje al pueblo, ¿por qué, decía el Señor, pisoteas mi nombre? ¿Cómo yo me puedo manifestar, decía el Señor, en un corazón sucio, lleno de desorden, decía el Señor? ¿Cómo yo me puedo manifestar, decía, en un corazón donde abunda mucho pecado, decía el Señor? Mira los corazones, me decía el Señor. Mira aquel corazón que dice que viene en mi nombre y da una revelación, una palabra mía, utilizando mi nombre. Dice a aquellas vidas que han venido, que han salido en aquel lugar santísimo y han dicho que han sido usados por Dios este tiempo. El Señor le decía,
¿En qué momento te he entregado ese mensaje? ¿En qué momento yo te he dicho que tú digas ese mensaje al pueblo? ¿No te has dado cuenta, decía el Señor, que en ti abunda pueblo? En este pueblo, decía, para el buen pastor. En este pueblo, decía, mi pueblo está cegado. Está sus ojos cegados, está vendado, decía el Señor. Y este pueblo, decía, abunda todo lo que es falso, todo lo que es hipocresía. Y está siendo recibida todo lo que es convenido, decía el Señor. Basta ya, decía el Señor. Basta ya, decía el Señor. Yo no me podría manifestarme un corazón lleno de suciedad, un corazón lleno de hipocresía, dice el Señor. No alces mi nombre por gusto, dice el Señor, porque en ningún momento te he hablado yo ese mensaje. Porque en ningún momento yo me negaría a mí mismo, dice el Señor. Cuando yo doy un mensaje al pueblo, decía el Señor, traigo corrección, traigo paz, decía el Señor, traigo una salida, decía el Señor. Así como también soy un Dios, decía, de misericordia, lleno de amor, lleno de misericordia. También soy un Dios de juicio, Dios de justicia. Eso es lo que yo he decretado. Juicio viene sobre mi casa, decía el Señor. Saquen todo lo que está falso en ese lugar. Sacude de falsedad, decía el Señor. Tú que agarras micrófono en ese lugar, pueblo de Dios, y dices que vienes en nombre del Señor, dar un mensaje, y empiezas a profetizar, a hablar, y dices, vengo a dar este mensaje de parte de Dios. El Señor decía, ten cuidado, porque viene mi juicio sobre ustedes también. Viene mi juicio sobre ustedes, por lo cual ha estado mi pueblo totalmente distorsionado, decía el Señor. Ay de aquellos, dice el Señor, que toman mi palabra como ellos quieren, dice el Señor. Ay de aquellos, decía el Señor, de aquellos que usan mi palabra falsamente, decía el Señor. Es ahí, iglesia, el Señor me dice, Eri, una vez más pon tu mirada en el cielo. Yo pongo mi mirada en el cielo y empiezo a ver que aquel caballo negro empieza a correr. Y le digo, Señor, ¿qué es eso? Wow, increíble lo que acabamos de ver por medio de este video, esta fuerte revelación que Dios le mostró a esta hermana con muchas cosas que están pasando hoy con la iglesia del pastor John Aguayo, con la iglesia del buen pastor. Es lamentable lo que hoy en día está pasando en muchas iglesias, con muchos pastores y con muchos siervos, conociendo y entendiendo nosotros que vivimos los últimos tiempos, tiempo donde se levantarán muchas cosas, tiempo que van a traer situaciones caóticas a la iglesia de Cristo. Esto es lo que está pasando en la iglesia del buen pastor, cosas muy lamentables que hoy en día están afectando a la iglesia de Cristo. Fuerte revelación la que acabamos de escuchar por medio de este video. Dime tú, ¿qué opinas acerca de esta revelación y de lo que la hermana dijo? Déjame aquí abajo en los comentarios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Bendiciones.